Este es el primer vídeo que vamos a hacer para estudiar la unidad 5 que se llama el movimiento. Estamos en la página 100 del libro de texto, unidad 5, como veis aquí. El movimiento es un fenómeno físico, es el fenómeno más simple que existe. ¿Vale? Consiste en el cambio de posición. Un objeto está en un lugar del espacio y al cabo de cierto tiempo pues está en otro lugar. Si eso ocurre, se dice que ha habido un movimiento. Ese es el fenómeno, el cambio de posición con el tiempo. Es un fenómeno físico porque no cambia la sustancia. No hay reacción química, la sustancia sigue siendo la misma. Pensemos, tú tienes un vaso de agua en un lugar y lo trasladas a otro lugar distinto. Bueno, pues si observas el agua sigue siendo igual, no ha habido ningún cambio en la composición química de esa sustancia. Por eso decimos que el movimiento es un fenómeno físico. Y como digo, es el más sencillo que se puede estudiar. Vamos a empezar en esta unidad hablando de ciertos conceptos necesarios para describir el movimiento y estudiarlo. Y después ya, más adelante, estudiaremos matemáticamente el movimiento. Haremos una descripción matemática sencilla, del movimiento que nos permitirá saber la posición de un objeto, en su velocidad, su aceleración, en cada instante de tiempo. Bueno, vamos a empezar hablando del concepto móvil. La palabra móvil os suena a teléfono móvil, pero no es ese el significado que tiene aquí. Aquí en física, un móvil es cualquier objeto que se mueve. Puede ser un teléfono. De hecho, el teléfono móvil se llama así porque es un teléfono que no está fijo en un lugar de la casa, sino que es un teléfono que puedes llevar contigo donde quieras, ¿no? Pero que cuando digamos móvil, no penséis solo en un teléfono. Puede ser cualquier objeto, puede ser un coche, puede ser una persona, puede ser un pájaro, un barco, una piedra. Cualquier objeto que se mueva, vamos a llamarlo móvil, ¿vale? Bien, pues el movimiento es relativo. Dice aquí, ¿a qué se debe eso? Bueno, que sea relativo significa que depende de dónde se mire. Una cosa es relativa cuando, dependiendo de cómo se mire, cómo se observa, puede ser una cosa u otra, puede tener un aspecto u otro. Vamos a ver si entendemos esto. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra pues dos personas en una piragua, ¿veis? Persona 1 y 2 que están remando en una piragua en un río, ¿vale? Y aquí en la orilla hay pues otra persona con un perro, persona 3, y aquí hay una boya que flota en el agua. Bien, pues estas dos personas están moviéndose, cambian de posición porque en un primer momento están aquí, si os fijáis la distancia que hay respecto a la boya, y al cabo de un tiempo están más cerca de la boya, es decir, se están moviendo. Bueno, pues desde el punto de vista de la persona 3, si el observador es esta persona, la piragua está moviéndose, porque ahora aquí en la figura B está más cerca de la boya la piragua que en la figura A. Ha habido un cambio de posición. Eso es como lo ve esta persona, la persona 3. Pero si le preguntamos a la persona 2 por la persona 1, es decir, le decimos, persona 2, ¿la persona 1 se está moviendo? Pues ella diría que no. ¿Por qué? Porque la posición de la persona 1 respecto de la persona 2, si os dais cuenta, la distancia que hay entre ambos es la misma aquí que aquí. Es decir, desde el punto de vista de esta persona que rema, la otra persona no se mueve. ¿Veis? Entonces, según la persona 3, la persona 1 se mueve, pero según la persona 2 no se mueve. Por eso decimos que el movimiento es relativo, depende del sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Es un punto
desde el que observamos el movimiento. Puede ser esta persona con su perro, puede ser un sistema de referencia porque ella observa el movimiento de la piragua, pero también la persona 2 puede ser otro sistema de referencia, ¿veis? Porque ella observaría el movimiento de la persona 1. De modo que concluimos eso de que el movimiento es relativo, de que si hacemos la pregunta, ¿la persona 1 se mueve? Pues responderíamos, depende de quién lo observe. Si lo observa la persona 3, ella dirá que sí. ¿Por qué? Porque la distancia de la persona 1 en respecto de ella cambia, ¿vale? O respecto de la boya también puede ser un sistema de referencia. Y desde el punto de vista de la persona 2, diríamos, la persona 1 no se mueve, porque está cerca, o sea, está en la misma posición aquí que aquí, respecto de 2, ¿eh? Esto es lo que hay que darse cuenta, que cuando uno estudia el movimiento de algo, mide la distancia que hay hacia él, ¿eh? O hacia el sistema de referencia. Otra cosa más que se puede decir, y si preguntáramos, ¿la persona 3 se mueve? Rápidamente diríamos, no se mueve. A ver, depende de quién lo observe. Porque si le preguntamos a cualquiera de estos dos, al 1 o al 2, vamos a fijarnos por ejemplo en el 2. Si le preguntáramos al 2, ¿la persona 3 se mueve? Pues esta persona dirá, la distancia que hay entre esta mujer y yo cambia con el tiempo, porque aquí hay una distancia, aquí es mayor, ¿veis? ¿No? Entonces, desde el punto de vista de la persona 2, es la persona 3 la que se mueve. ¿Veis? De aquí viene la relatividad del movimiento. El movimiento no es una cosa absoluta, no es una cosa que sea igual para todos los observadores, sino que depende de quién lo mire. La persona atrás está quieta respecto de la orilla, ¿vale? Pero se mueve respecto de la piragua. La piragua se mueve respecto de la orilla y respecto de la boya. La persona 1 se mueve respecto de la orilla y respecto de la boya, pero no se mueve respecto de la persona 2. Espero que haya quedado claro esto. Por eso decimos que el movimiento es relativo. Sistema de referencia, ya hemos dicho lo que es el lugar, punto, conjunto de puntos que consideramos fijo, aunque se puede estar moviéndose, y desde el que observamos el movimiento. Bueno, el sistema de referencia lo elige la persona que va a observar el movimiento. ¿Vale? Aquí dice, dos observadores pueden elegir sistemas de referencia diferentes. De manera que un objeto puede estar en movimiento para un sistema de referencia y para el otro no estarlo. Lo hemos visto aquí, ¿no? Es decir, el objeto 2, la persona 1 se movía respecto del sistema de referencia 3, pero no se movía respecto del sistema de referencia 2. Es decir, dependiendo del punto de referencia, un objeto puede estar moviéndose o no. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de referencia en la vida cotidiana. Aquí tenemos un sendero de montaña. Dicen los puntos de referencia, o la referencia son los puntos kilométricos, pues desde que empieza el sendero, ¿no? Por ejemplo, pues desde aquí, desde donde está el panel informativo del sendero, empiezas a medir la distancia. A lo mejor aquí te pone, yo qué sé, 100 metros. 200 metros, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500, 600, hasta aquí al final, que sea, no sé, pongamos que sea 800 metros. Pues estamos midiendo la distancia respecto de este panel. En la ciudad, en una calle, pues las referencias son los números de las casas, ¿vale? Y las calles. Y para identificar la posición en una ciudad, pues das el nombre de la calle y das el número. Así queda perfectamente definido en qué posición está esa casa o ese piso. Bien, otro concepto. O sea, hemos visto concepto de móvil, la relatividad del movimiento, concepto de sistema de referencia. Y ahora vamos a ver el concepto de trayectoria. Bueno, todo objeto que se mueva va pasando por
por una serie de puntos del espacio, ¿vale? Si unimos todos esos puntos, obtenemos una línea, que puede ser recta, puede ser curva, puede ser una circunferencia, es decir, puede tener distintas formas. Pero en cualquier caso siempre va a haber una línea formada por todos los puntos por los que el móvil, el objeto que se mueve, ha pasado. Pues eso es la trayectoria, el conjunto de puntos por los que ha pasado el móvil. Por ejemplo, un tren que va en una vía, que va moviéndose por una vía recta, pues la trayectoria sería una línea recta. Y cuando eso es así, cuando la trayectoria es una línea recta, el movimiento se llama rectilíneo. Si nos fijamos aquí en un tío vivo de feria o de parque de atracciones, si nos fijamos en cualquier punto del tío vivo, por ejemplo, no sé, nos fijamos en la cabeza de un caballo, pues, o si nos fijamos en un punto de la plataforma, qué tipo de movimiento describe, cómo es la línea formada por los puntos por los que pasa, encontraríamos que es una circunferencia, ¿vale? Por eso decimos que este es movimiento circular. El lanzamiento de un balón a portería desde el suelo, pues describe una curva que se llama parábola, un tipo de curva que tiene cierta ecuación, cierta forma geométrica y cierta ecuación matemática. Pues el conjunto de puntos por los que va pasando el balón define una parábola, ¿vale? Por eso se llama movimiento parabólico. También otra cosa importante, la forma que tenga la trayectoria puede depender del sistema de referencia. Es decir, igual para un observador la trayectoria es una línea recta y para otro es una línea curva, ¿eh? O puede que para uno haya trayectoria, pero para el otro no haya. Bueno, vamos a hablar ahora de posición y desplazamiento. Para ello vamos a utilizar este plano de un parque, ¿vale? El plano se muestra aquí. Tenemos varios puntos. El punto 1 sería el primer punto de nuestra posición. Bien, pues partiendo de esta posición, sería hemos dicho, la posición inicial de nuestro movimiento. Partiendo de esta posición, vamos a ir al lago, ¿vale? Para ir al lago podemos ir por distintas trayectorias. Podemos ir en línea recta, siguiendo esta trayectoria, esta línea recta de color rojo, pasaríamos de la posición 1 a la posición 3, que es la del lago. ¿Vale? O sea, esto sería una posición, esto sería otra distinta. También podemos ir por esta otra trayectoria, siguiendo esta línea curva azul, ¿vale? Podríamos llegar a la misma posición, ¿vale? Entonces, ha habido un desplazamiento porque hemos cambiado de posición. Eso es lo que se llama desplazamiento. Se dice que hay un desplazamiento cuando hay un cambio en la posición. Hemos pasado de estar en la posición 1 a la posición 3. Por tanto, ha habido un desplazamiento. Pero el movimiento puede llevarse a cabo por distintas trayectorias, ¿vale? Bien, pues la posición, el desplazamiento coincide o sería la línea recta que une punto inicial y punto final del movimiento, ¿vale? Como dice aquí, es la distancia más corta que existe entre la posición inicial y final. Es decir, si yo voy en línea recta, pues coincidiría el desplazamiento con la trayectoria que yo he seguido, ¿vale? Pero si voy por esta línea curva azul, la trayectoria habrá sido la línea curva azul, es decir, los puntos por los que he pasado andando, pero el desplazamiento sigue siendo la línea recta que une punto inicial y final.
Es decir, que no siempre vamos a movernos por la línea del desplazamiento. Eso solamente ocurrirá si el movimiento es rectilíneo. El movimiento rectilíneo sí coincide trayectoria con desplazamiento. Pero en otros movimientos, como veis, no coincide la trayectoria, no coinciden los puntos por los que te has movido con el desplazamiento en sí. ¿Vale? Por eso es importante distinguir entre desplazamiento y espacio recorrido. El espacio recorrido sería la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria, que como se ve es mayor. Si midiésemos la longitud de esta línea azul, encontraríamos que es mayor que la longitud de la línea roja. ¿Vale? El espacio recorrido es una cosa y el desplazamiento es otra. Y la posición es el lugar que ocupa el objeto que se mueve en cada instante de tiempo respecto de un sistema de referencia. Normalmente la posición se representa con la letra X o S. ¿Vale? Bueno, aquí en el parque tenemos diferentes posiciones, como veis. 1 en la posición de la entrada, 2 en la posición de esta fuente, que se llama fuente de Plutón. 3 sería la posición del lago. 4 la otra fuente que se llama fuente de Venus. Y 5 sería la salida. Pues tenemos distintas posiciones y ahora tú te puedes mover entre estas posiciones a lo largo de diferentes trayectorias. Bien, aquí hay unas actividades que después tendréis que hacer. Continuamos. Bueno, ahora vamos a explicar otro concepto importante sobre el movimiento, que es la velocidad. A ver, hemos visto que el movimiento consiste en el cambio de posición, pero también nos interesa cómo de rápida es ese, cómo de rápido es ese cambio de posición. ¿Vale? O sea, si yo me muevo del punto 1 al punto 3 a través de esta trayectoria, yo puedo ir dando un paseíto muy despacio, ¿vale? Y puedo tardar a lo mejor, pues no sé, 15 minutos o 20 minutos, puedo tardar andando por aquí. Pero también puedo hacer ese mismo camino corriendo y a lo mejor lo hago en 5 minutos. Entonces, la trayectoria ha sido la misma, el cambio de posición también, pero el tiempo ha cambiado. Y eso es importante. No solo nos interesa saber si ha habido un cambio de posición, sino cómo de rápido ha sido ese cambio de posición. Y para eso está la magnitud que se llama velocidad. La velocidad se representa con la letra V minúscula y mide la rapidez de un movimiento. Bien, ¿cómo se calcula la velocidad? Bueno, vamos a definir el concepto de velocidad. Vamos a distinguir entre velocidad media y velocidad instantánea. Ahora después veremos por qué. Bueno, primero vamos a ver la velocidad media. La velocidad media se calcula muy sencilla. Muy sencillo, simplemente divides el espacio recorrido, la longitud de la línea de trayectoria, es una longitud que se mide en metros, ¿vale? O en kilómetros, entre el tiempo que hayas empleado en hacer ese recorrido. Ese tiempo lo medirás en segundos, en horas, minutos, en fin. Pues esto es la velocidad media, simplemente un cociente de espacio recorrido entre el tiempo empleado. Por ejemplo, aquí, supongamos que esta longitud fuesen, no sé, 300 metros, por ejemplo. 300 metros. ¿Vale? Y si hemos empleado, pongamos, 100 segundos en recorrerlo, hemos ido corriendo, hemos empleado 100 segundos, pues 300 metros entre 100 segundos serían 3 metros partido segundo. Sería la velocidad que hemos llevado. 3 metros por segundo.
Lo de partido segundo, vaya, en nuestro lenguaje, cuando decimos 3 metros por segundo, no nos estamos refiriendo a multiplicar 3 metros por segundo, sino a lo que nos referimos es partido segundo. 3 metros, raya de fracción, segundo, esto de aquí. Pero en el idioma español se dice por segundo, bueno, y en otros idiomas también. Pero ya digo que no os confundáis cuando decimos 3 metros por segundo, no significa 3 metros multiplicado por segundo, sino 3 metros partido segundo. Bien, pues eso sería un ejemplo de cálculo de la velocidad. Dependiendo de las unidades que pongamos aquí, pues podemos tener la velocidad en metros por segundo, kilómetros por hora, millas por hora, centímetros por segundo, en fin. Distintas unidades de velocidad, pero siempre va a ser una unidad de longitud partido una unidad de tiempo. Bueno, y ahora hablamos de velocidad instantánea. ¿Por qué hablamos ahora de esto? Porque, veréis, cuando un objeto se mueve, puede hacerlo, o sea, no tiene por qué llevar siempre la misma velocidad, ¿vale? O sea, cuando tú te mueves por aquí, volvemos al ejemplo este, imagina que tú empiezas por aquí andando, empiezas andando muy despacio, ¿vale? Hasta que llegas aquí. Cuando llegas aquí empiezas a correr, pues ya vas más rápido. Suponed que ahora llegas aquí y ves unos pájaros interesantes en estos árboles y te paras. Ahora ya no hay velocidad. Te paras aquí durante unos minutos a observar los pájaros. A continuación empiezas otra vez a andar. Cuando llegas aquí empiezas a correr. Cuando llegas aquí un perro sale detrás de ti ladrándote y empiezas a correr todavía más hasta que llegas aquí. Es decir, ha habido en cada parte de la trayectoria, tú puedes haber ido más rápido o más lento o incluso haberte parado. Por tanto, si dividimos la longitud de la trayectoria entre el tiempo, obtenemos una velocidad que es una media, es una velocidad, es un promedio de las velocidades que tú has llevado. Pero no significa que haya sido siempre a esa velocidad. Por ejemplo, si antes dijimos el ejemplo este de 300 metros en 300 segundos. Bueno, eso serían 3 metros por segundo, pero no tenemos por qué haber llevado siempre esa velocidad, ¿vale? Puede que hayamos ido en algunos trozos más rápido y en otros más despacio. Por eso está el concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea se refiere a velocidad en cada instante de tiempo. De ahí lo de instantánea. La velocidad que llevas en cada momento, en cada instante del tiempo, que puede ir cambiando. ¿Cómo podemos medir esa velocidad instantánea? Pues con un aparato que se llama velocímetro, que lo tienen los coches, las motocicletas, los ciclomotores. También puedes comprar uno para la bicicleta o incluso llevar uno en el teléfono móvil o en fin, pues llevar un velocímetro en tu propia mano para medir cuál es tu velocidad cuando vas andando o corriendo. Pues ese aparatito te dice la velocidad que llevas en cada momento. Por ejemplo, aquí tenemos un autobús, pues que por aquí estaría parado, pues por tanto la velocidad sería 0. Y aquí se está moviendo, su velocidad va aumentando, no se ve bien. Bueno, podría ser, por ejemplo, 20 kilómetros por hora. Y aquí, pues ya, o sea, aquí era el principio de su movimiento, aquí ya ha cogido una carretera, va más rápido, pues va marcando 80 kilómetros por hora. Es decir, la velocidad va cambiando con el tiempo. De ahí que hablamos de velocidad instantánea. La velocidad media sería el promedio de la velocidad que ha llevado el objeto. Y se calcula así, dividiendo espacio recorrido entre el tiempo empleado. Bien, cambio de unidades de velocidad. Esto ya lo estuvimos estudiando a principio de curso, en la primera unidad, cuando vimos el sistema internacional, las medidas. Estuvimos estudiando estos cambios de unidades. ¿Vale? Vamos a repasarlos.
¿Cómo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Pues utilizamos factores de conversión. Mirad, 90 kilómetros partido hora. Tenemos que pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Por tanto, habrá que multiplicar por dos factores de conversión. Uno que me convierta los kilómetros en metros y otro que me convierta las horas en segundos. Primer factor de conversión, este de aquí. Pues ya sabéis que los factores de conversión se ponen como fracciones que tienen que valer la unidad, es decir, lo que hay arriba tiene que ser igual que lo que hay abajo. Pues como yo quiero quitar kilómetro que está arriba, pongo kilómetro aquí abajo y por tanto metro aquí arriba. Y ahora en la unidad más grande le pongo un 1, un kilómetro, y ahora un kilómetro, ¿cuántos metros son? Pues 1000, porque kilo significa 1000, 10 elevado a 3. Este es el primer factor de conversión, que cambia kilómetros a metros. Y el segundo factor de conversión es el que cambia horas a segundos. Como la hora está en el denominador y quiero quitarla, la pongo aquí en el numerador. Y los segundos en el denominador. La unidad más grande es 1, perdón, es hora, por tanto le ponemos un 1. Y la equivalencia, una hora son 3600 segundos, porque una hora son 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos, 60 por 60, 3600. Vemos que se va kilómetro con kilómetro, hora con hora, y nos queda metro partido segundo. La operación que tenemos que hacer es 90 por 1000 partido 3600, o lo que es lo mismo, 90 entre 3,6. Y el resultado es 25 metros partido segundo. Es decir, si quieres pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, tienes que dividir entre 3,6. Y el cambio inverso, que sería pasar de metros por segundo a kilómetro por hora, pues como veis aquí, se emplean los factores de conversión inversos a estos. Es decir, en lugar de poner, como antes, 1000 metros partido un kilómetro, ponemos un kilómetro partido 1000 metros, porque ahora lo que queremos es que se vaya el metro y se pone abajo aquí, el metro. Y ahora, para quitar el segundo que está en el denominador, hay que poner el segundo en el numerador. Y aquí pondríamos una hora y arriba 3600 segundos. Segundo con segundo se va, metro con metro se va, y nos queda kilómetro partido hora. Por lo que el cálculo que hay que hacer es 30 por 3600 partido 1000, o lo que es lo mismo, 30 por 3,6, porque 3600 entre 1000 es 3,6. Es decir, que para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicamos por 3,6. ¿Vale? Esto es importante saber hacerlo porque las dos unidades de velocidad más empleadas son kilómetro por hora y metro por segundo. ¿Vale? Y repito, ya digo que decimos kilómetro por hora, pero no es por de multiplicar, es por de dividir. Kilómetro por cada hora. Como si yo digo, tengo 100 caramelos, los voy a repartir entre 20 niños. ¿Cuántos caramelos tendrá cada niño? Pues serían 100 caramelos entre 20, estoy dividiendo, 100 entre 20 son 5, ¿no? Es el cociente, 100 entre 20, 5. 5 caramelos le daría yo a cada niño. Pues eso se dice 5 caramelos por niño. Si yo tengo 100 caramelos y los voy a repartir entre 20 niños, ¿cuántos caramelos le daría a cada niño? Pues la respuesta sería 5 caramelos por niño. No digo 5 caramelos partido niño. ¿Vale? En nuestro lenguaje español se dice así. Ese por indica división, cociente. Por lo tanto, si decimos 25 metros por segundo, es 25 metros partido segundo. Y si decimos 5 caramelos por niño, queremos decir 5 caramelos partido niño. Es decir, a cada niño se le ha dado 5 caramelos. Espero que esto quede claro, Bueno, pues ya el vídeo ya va por 29 minutos. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Hemos repasado los apartados 1 y 2, ¿vale? Y ahora pues habría que hacer algunas actividades que os pondré en la plataforma en modo.
De todas maneras, bueno, pues vais a tener que hacer la actividad 1 de esta página. He vuelto a la página 100. Tenéis que hacer la actividad 1, actividad 2. Ya sabéis que para hacer las actividades siempre consultad el contenido que hay aquí. Y si tenéis dudas, pues poned una publicación en el modo y se contesta. Vais a tener que hacer la 1 y la 2, luego también la 3, 4 y 5. Estas son actividades para comprender bien todos estos conceptos de posición, desplazamiento, espacio recorrido, etc. Y la actividad 6 también. Fijaros, la actividad 6 dice, indica qué animal va a mayor velocidad. Caracol de jardín, 14 milímetros por segundo, o tortuga, 19 kilómetros por hora. Para poder comparar, debéis de pasar las dos velocidades a la misma unidad. Por ejemplo, pues podéis pasar las dos a metros por segundo. Este ya sabéis cómo hacerlo. Habría que multiplicar, como hemos dicho, no, habría que dividir entre 3,6, ¿no? Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, entre 3,6 y 14 milímetros por segundo, para pasarlo a metros por segundo, como milímetro es 10 elevado a menos 3 metros, sería dividir entre 1000. 14 milímetros por segundo multiplicaría por el factor de conversión por 1 metro partido 1000 milímetros. O 10 elevado a 3 milímetros. Entonces, si esto lo pasáis a metros por segundo y esto también, ya podréis saber cuál de los dos es el que va a mayor velocidad. ¿Vale? Y aquí en el 7, pues nos dan un avión y un Fórmula 1. ¿Cuál es mayor de estas dos velocidades? Pues lo mismo, tendréis que pasar las dos a la misma unidad. Esta está a metros por segundo, bueno, pues pasar 900 kilómetros por hora a metros por segundo. También dividiendo entre 3,6. O pasar 98 metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicando por 3,6, como queráis, ¿vale? Y ya podréis comparar. Cuando hagáis estos cálculos en el cuaderno, por favor que estén perfectamente presentados así, como factores, con factores de conversión, con sus unidades. Es importante que esto esté bien expresado y el resultado bien puesto. Bien, pues esas son las actividades que os voy a poner para esta semana, ¿vale? Hasta las 7. Y que veáis este vídeo y que luego leáis el libro, y cualquier duda, pues hagáis preguntas en la plataforma. Muy bien, pues ya está, hemos terminado.